Entonces, estaba contando que el trading es el intercambio de activos con el objetivo de obtener un beneficio, por la diferencia entre la compra inicial y lo que se resuelve la venta. Y la diferencia entre un inversor y un trader es el tiempo que se mantienen los activos. El inversor busca construir un portfolio, una cartera de activos que se vaya valorizando durante el tiempo. Generalmente apunta a mantener eso bastante tiempo, esos activos. Y el trader busca sacar un rédito lo más rápido posible, o en un periodo que tenga sentido para él. Ortogonalmente, como decían mis docentes de análisis matemático, tenemos el concepto de las herramientas que se utilizan para investigar qué activos y qué precios tiene sentido, en qué precios tiene sentido tradear esos activos. Uno es el análisis fundamental, que se utiliza para el 90% de los casos, que analiza en forma subjetiva en qué condiciones está esa empresa de la cual queremos comprar acciones, cómo es el mercado en el que se mueve esa empresa, cuáles son las condiciones económicas del momento, todo el contexto relacionado a cómo se espera que performe ese activo durante el tiempo. Y por otro lado tenemos el análisis técnico. El análisis técnico se centra principalmente en el análisis de las tendencias de precios. Hay una máxima que es asumir que la información que explota el análisis fundamental ya está considerada en el precio. Entonces, ya está descontada del precio. Entonces, lo que te importa realmente es ver el precio y ver estimar cómo se va a mover en función de cómo estadísticamente se han movido los precios en condiciones similares. Se considera también al análisis técnico como un aceite de serpiente, ¿no? Hay mucha mística alrededor, mucho chanta también, por supuesto, y no ayuda para nada que hay conceptos del análisis técnico que suenan bastante místicos en sí mismos. El hecho de que la regresión de Fibonacci se utilice para determinar en lugares donde se estima que el precio va a rebotar, por ejemplo, porque responden a cierta proporción áurea de una medida codificada de nuestro ADN. Nada, son cosas que conspiran a poner al análisis técnico como una herramienta para pegarnos un tiro en el pie. ¿Qué usa el análisis técnico? Principalmente utiliza el análisis de los gráficos de precios, donde se ve durante un periodo de tiempo una serie de velas, se lo llaman, que son un artefacto que condensa cómo se movió el precio en cierto tiempo. Y a eso suman un montón de indicadores adicionales basados en el precio, en el volumen, la cantidad de como llamadas que se tradearon en ese periodo de tiempo, que dan una idea de cómo se viene moviendo de manera más suave que ver el precio. Y hay un montón de gente que ha investigado y ha determinado que estadísticamente hay una probabilidad fuerte que cuando se cruza un cierto promedio de ventana larga con una ventana corta, para arriba o para abajo, eso implica que va a haber un cambio de tendencia. Cosas por el estilo. También que esas velas, que son esos cuadrados verdes y esos rectángulos verdes y rojos que estamos viendo, a veces uno los puede codificar en pequeños patrones de 3 o 5 unidades, que si tienen cierta forma, generalmente indican un movimiento de precios específico. ¿Cómo se ven esas velas? Bueno, tenemos, cuando una vela es verde, indica que el movimiento de precios en ese periodo de tiempo, por ejemplo 5 minutos, 1 hora, un día, se movió para arriba. La parte inferior de la vela, del cuadrado, es el precio de apertura, el precio con el que inició el periodo de tiempo. La parte superior derecha es el precio de cierre, y hay dos, como se dice, wicks, que son los hilos de las velas, que indican el precio máximo que se alcanzó y el precio mínimo que se alcanzó durante ese periodo. Y la vela roja es la inversa de eso. Esos tuvieron un origen
en Japón en el análisis de mercados de arroz, hace 500 años, 300 años, en el 1700. Otros conceptos, bueno, nosotros vamos a estar trabajando con esas velas, como un feed, como una lista de precios o en realidad de velas para un activo puntual. Vamos a mencionar que un patrón o incluso una tendencia es alcista o bajista, alcista bullish, bajista bearish. Vamos a hablar de backtesting, o vamos a poner a mencionarlo, que es el proceso de prueba sistematizado de una estrategia de trading que vos codificás en un periodo de tiempo y para un conjunto de activos. La idea es que vos determinás, bueno, quiero probar esta estrategia con todos estos activos durante el mes de abril, y en función de la ejecución de esa estrategia sacas un montón de métricas. ¿Cuál fue el PNL de la estrategia? ¿Cuál fue el win rate? Y un montón de indicadores de calidad para que te indican cómo performó esa idea que tenías de cómo se iba a comportar el mercado, para que después eventualmente, de mucho backtesting, quizás puedas sacar a producción y tratar de no perder toda tu plata con esa idea. Y después, bueno, retroceso de extensión de Fibonacci, que son líneas de tendencias o líneas de soporte y resistencia donde los precios normalmente se espera que hagan un cambio y tienen que ver con esta idea de que son números que de alguna manera están codificados en nuestro ADN y que nosotros vamos a ver intrínsecamente al ver un gráfico de precios, y bien lo que en realidad pasa es que las herramientas te lo dan, entonces se utilizan mucho. También, como parte de estos mitos, también se dice que en realidad en la práctica la gente mirando charts no es lo suficientemente grande como para, y su actividad no es lo suficientemente grande como para realmente justificar que esos soportes y resistencias realmente sean representativos. Sin embargo, se usan mucho y tienen cierto respaldo por los números. Y finalmente nuestro objeto de estudio, que son los patrones armónicos, que son movimientos de precio encadenados, que muchas veces responden a retracements o extensiones de Fibonacci. Quizás tenés una pata inicial XA y de cierto tamaño, y ves que el punto B, o sea, hace un retroceso del 61,8%, que es un ratio de Fibonacci muy importante. Bueno, hay gente que se encargó de encontrar un montón de estos tipos de movimientos con diferentes números de patas, poner un nombre lindo, por ejemplo, esto creo que es una mariposa o un murciélago, no, es un Gartley, que es el nombre de una persona realmente, y encontrar un montón de casos en la historia donde esos patrones realmente demostraron un movimiento de precio. También hay un montón de casos donde esos patrones no representaron nada. La realidad es que, como todo lo que uno hace con análisis matemático, no basta con un solo indicador, sino que tienes que acompañarlo con fuertes confirmaciones con otras herramientas, con otros indicadores. Pero bueno, el hecho de que haya gente que le haya puesto dibujitos de mariposas, que esté basado en constantes, de alguna manera naturales, hace que le dé como mucho misticismo a esto de los patrones armónicos. Y si uno va a YouTube, empieza a googlear, a buscar por patrones armónicos, va a encontrar una cantidad infernal de gente hablando sobre estrategias, sobre cómo encontrarlos, y resultados bastante exagerados sobre el trading con esos patrones. También ahí va a encontrar varios libros sobre respecto. Puntualmente hay un tipo que se llama Scott Carney, que es el que los popularizó, que encontró muchos de ellos también. Nada, son cosas que hay que tomar con pinzas. Pero bueno, ¿qué son estos patrones armónicos? ¿Son reales? ¿Son un verso? No sé. El tema es que nos encontramos con un momento dado que tenía tanto... eran tan prevalentes en análisis técnico que hicimos el ejercicio de ver cómo encontrarlos. Lo que sigue ahora es
una estrategia relativamente simplificada sobre cómo automatizar la búsqueda de patrones y qué complejidades tiene. Ok, ¿cómo hacemos para encontrar estos movimientos de precios que tienen unos tamaños bastante definidos, pero quizás involucran mirar datos a partir de, o sea, durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy concreto, que es el patrón AB igual CD. El patrón AB igual CD consiste de tres patas, donde tenés una pata A, B, C y D, a partir de los puntos A, B, C y D, donde tenés una pata AB, que es la semilla, la pata inicial, tenés un punto BC que es, creo que el 61,8% llega al 61,8% del tamaño entre A y B, y después una pata CD que es idéntica en términos de distancia recorrida y de tiempo, o sea que tienen, no solo no llegan a la misma altura de precios, no solo recorren el mismo delta de precios, sino que aparte en el mismo periodo de tiempo que la pata B. Por eso tiene ese perfil tan simétrico como se ve en el dibujo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar eso? Bueno, cuando buscamos una semilla AB de tamaño significativo, buscamos un retroceso BC, tal que C llega al 61,8% del precio A, y a partir de C buscamos un punto D que recorre la misma distancia de precios que AB, o el 127,2% de BC, idealmente la misma distancia de tiempo. O sea, un segmento CD de la misma longitud y orientación. Todo lo que hacemos igual tiene como cierto grado de fusines, ¿no? De inexactitud. Entonces, cada vez que hablo yo de llegar a cierto precio, en realidad estoy diciendo que, bueno, le voy a dar cierto margen al precio para que llegue ahí. Cuando llega ahí, me doy por satisfecho que llegó. O visto de más arriba, para cada vela que llega, imagínense que en tiempo real, cada 5 minutos llega un nuevo resumen de lo que pasó, que dice que el precio de apertura fue tal, el precio de cierre fue tal, el precio alto y bajo fueron tales. Para cada una de esas velas, buscamos semillas, o sea, buscamos a partir de una vela previa, buscamos una vela previa tal que haya recorrido un espacio una distancia de precios que tenga cierto valor representativo, porque uno no va a hacer quizás una inversión cuando se movió un centavo de dólar, por ejemplo. Y a partir de esas semillas, esas primeras patas, creamos pattern matchers para los diferentes patrones que estamos buscando. Con esa vela misma actualizamos todos los patrones existentes. Eso significa que buscamos si para uno de esos patrones hemos encontrado nuevas patas y promocionamos los que hayan terminado exitosamente. ¿Qué significa promocionar? Nuestra estrategia es decir, ok, mirá, acá tengo un patrón. Validá a ver si realmente tiene sentido hacer trade sobre eso, si realmente se confirma que existe ese retroceso que intentan predecir estos patrones. Los patrones aparte te dicen, mira, estadísticamente, cuando pasó esto, en general el precio se mueve cierto porcentaje, entre cierto porcentaje. Entonces vos podés armar una estrategia de inversión para un deal concreto de tal moneda o tal acción, que digamos, voy a comprar a este precio, que es el precio del momento, y voy a esperar poder vender a este precio. O viceversa, voy a pedir prestado para vender algo, esperando que baje cierto porcentaje. ¿Cómo encontramos una semilla? Las semillas se mueven entre los extremos de las velas, ¿no? Siempre, bueno, acá muestra el caso ascendente, pero lo mismo pasa para el caso descendente. Entonces, la primera pata es la semilla del patrón y es clave porque todos los otros movimientos son relativos a esta, o relativos a patas previas que son relativas a la semilla. ¿Okay? Bueno, ¿cómo encontramos una semilla de manera muy simplificada? Bueno, acá hay código escala para eso, es básicamente para cada vela que ha llegado previamente,
ir calculando, ir armando un segmento con la vela nueva. O sea, ir guardando un buffer de velas y ir armando un segmento entre cada una de las velas esas y la nueva que va llegando. El problema que tiene eso es que devuelve demasiadas semillas y no todas son significativas. De hecho, la inmensa mayoría no lo son. Es por eso que tomamos una estrategia de analizar picos y valles, que son los puntos más extremos, o por lo menos mínimos y máximos locales. Máximos y mínimos locales. Y por otro lado, quizás nos interesa una semilla que desde el origen de los tiempos. Entonces, vamos a limitar el análisis a un conjunto de velas de un periodo de tiempo. Lo primero que hacemos es, ok, no vamos a calentarnos en analizar todas las semillas, vamos a buscar semillas entre puntos representativos. Por eso usamos estos picos y valles que son máximos y mínimos locales. Un valle es un mínimo, un pico es un máximo, ¿no? Y forman esta figura, ¿no? Entonces, realmente vamos a estar analizando para la inmensa mayoría de las cosas del algoritmo solo estos máximos y mínimos locales. Bueno, ¿cómo es un algoritmo para la búsqueda de picos y valles? Vamos a mantener un pico o valle candidato, que sería el tipo que nosotros queremos promocionar como decir, bueno, esto fue un máximo y mínimo local. Entonces, cuando llega una siguiente vela, si la vela se ve en la misma dirección que el candidato, y esa vela es más alta que el candidato, vamos a, por simplificar, hablar solo de una dirección, pero es lo mismo en la reversa, vamos a decir que el nuevo candidato es esa próxima vela. Si la vela se mueve en dirección contraria al candidato, ese candidato previo es el nuevo pico. Y el próximo candidato es la nueva vela. ¿Ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando estamos en la primera P, en la actual, la siguiente, evidentemente, como dice el gráfico, me vi que era más alta, pero, bueno, sabemos que es más baja, y generó un retroceso, y la idea es no devolver ese tipo, o quizás es el próximo candidato, pero vemos que la tercera vela es un rojo que realmente está más abajo. Ok, es el próximo candidato. La cuarta lo pasa lo mismo hasta que llegas a la quinta, que es el siguiente candidato, y ves que la sexta vela en realidad está más arriba. Listo, promocionás a esa vela con el próximo valle, y la siguiente es el próximo candidato de pico. Entonces definimos un trait que define que algo es un pico, un valle, o la vela de origen, que es la menos importante, y acá está para revisión más adelante, si quieren, si tienen paciencia y ganas de verlo, como es código de escala simplificado para encontrar eso. Donde todo lo de la izquierda es el caso inicial, y lo menos relevante, y la derecha es el caso realmente en régimen, donde estás analizando el siguiente pico o valle. Definís una semilla como algo que va entre un pico y un valle. El delta es la distancia recorrida, y si es bearish o bullish es dependiendo de si el segundo punto es más alto, es un pico o es un valle. Entonces, a partir de los picos y valles hacemos la búsqueda de semillas más acotada, ¿no? Mantenemos un buffer de estos picos y valles, ya no de velas, sino de picos y valles, y para cada nueva vela, si es un PT que es pico-valle, construimos todas las semillas tal que la distancia entre las puntas sea mayor a una distancia mínima. Y de paso aseguramos que no haya velas intermedias que excedan el máximo y mínimo terminado por esos extremos. De manera que realmente el mínimo sea el mínimo en todo ese segmento, en todo ese espacio, y el máximo sea el máximo. No tengas cosas más altas o más bajas en el medio. Entonces, bueno, acá explica cómo es la relación entre las diferentes clases en el código. Como cuando llega una vela en el pattern finder se lo pasa al tipo que te da los picos y valles, como eso se lo pasa al semillero. El semillero estricto se lo pasa al semillero normal. El semillero normal devuelve un pico o una semilla, y el semillero estricto la filtra si no es estricta. Entonces esto es el semillero normal, donde tienen en el método, la función findSeeds, cuando llega un nuevo pico y valle, lo que hace es, si ustedes se fijan, filtra al final, bueno, determina cuál es el mínimo delta que nos interesa analizar, el mínimo movimiento de precio, filtra, bueno, se asegura que no sea la misma vela que metida todavía, construye una semilla tal que el delta de esa semilla sea mayor que el mínimo delta. En el medio genera un montón de semillas que probablemente se tiran a la mierda, pero bueno, la JVM es súper eficiente en todo el descarte de objetos que se
tiran en el medio, que no se usan. ¿Por qué usamos? Algunos tienen ganas de pensar por qué usamos un vector y una lista, como sería el caballito de batalla de escala. Bueno, porque puntualmente para esto es una estructura mutable que vamos a estar agregándole cosas, importándola todo el tiempo. Estamos haciendo una especie de buffer circular, aunque no lo es realmente. Tiene mucho más sentido por la complejidad de la operación usar un vector. Bueno, este es el filtro de estrictos que hace que revisa, va manteniendo para cada semilla cuál es el máximo recorrido. No importa, eso no es súper importante, lo pueden ver si después en la presentación. Entonces, tengo una semilla y solo falta encontrar el patrón. Entonces, básicamente lo más sencillo, ¿no? Ahí estamos. Un contenedor para todos los potenciales patrones y una lógica de búsqueda de patas para cada patrón. Entonces, necesitamos actualizar todos los patrones o sea, para cada semilla creamos un patrón, un pattern matcher, un patrón candidato. Cada vez que llega una vela o un PT, necesitamos actualizar todos los patrones existentes. La idea es que nosotros cuando hacemos un backtesting, estamos probando realmente, o estamos en producción quizás, ojalá, estamos testeando un montón de assets, ¿no? Entonces, y un patrón es realmente una oportunidad, un éxito. La verdad es que un patrón no es un evento muy significativo. O sea, perdón, no es algo muy común encontrarlo. Entonces la idea es que tengas análisis al mismo tiempo en paralelo un montón de activos. Bueno, ¿cuántos patrones tenían que bancarse? Algunas métricas preliminares. Nosotros, por ejemplo, para un backtest estamos usando 140 pares de monedas. Si nosotros consideramos 288 velas diarias, en 40 días, porque usamos 30 días del mes, más 10 días de warm-up, los patrones quizás duran 10 días, son 1.600.000 velas. A partir de esos, haciendo un backtesting, encontramos que se crearon 32 millones casi 33 millones de patrones. Nosotros tenemos 9 tipos de patrones con sus diferentes variaciones, o sea, son realmente bastantes. Por par, son aproximadamente 235.000 patrones. En paralelo, un par tiene, mostrado empíricamente por el código, 106.000 patrones. De esos puede haber como 400.000 patrones al mismo tiempo. La cantidad de patrones confirmados son 2.470. Pero le queda realmente muy poco tiempo. Realmente el éxito el filtro es súper finito. ¿Cómo hacemos para limitar la cantidad de patrones a actualizar? Bueno, tenemos que limitar fuertemente cuáles son los patrones que hay que actualizar. Para eso tenemos que poder el espacio de búsqueda, o sea, quitar patrones que no son viejos y sobre todo limitar los patrones a revisar. ¿Qué puede pasar con un patrón? Puede extenderse en la dirección actual o puede reversarse en la dirección contraria. ¿Cómo es el algoritmo? Vamos a ir rápido. Vamos a determinar para cada patrón dónde puede estar la próxima pata. Vamos a definir un rango de búsqueda. Nosotros podemos extendernos o reversarnos. Puede ser que vamos a tener 2 rangos de búsqueda para cada patrón. Lo que hace el algoritmo es encontrar un... bueno, tengo que cerrar. Tiene que encontrar, va a ir encontrando diferentes velas que son potenciales patas, o sea, define el extremo de la pata, hasta que encuentra finalmente la última que se mueve en la dirección antes que se reverse a otro punto. Va actualizando los rangos de búsqueda, hasta el algoritmo, donde ustedes pueden ver cómo se va actualizando, y desafortunadamente no voy a tener tiempo para contarles el core, que sería cómo se filtra el rango de búsqueda. Cómo descartamos casi todos los patrones, encargándonos de que cada patrón solo esté buscando a partir de cierto rango de velas, y a partir de rango de precios en la extensión, y a partir de cierto rango de precios en la reversa. La idea de eso es, vamos a hacer la conclusión. La idea es que hay patrones de 3, 4, 5 patas. La primera semilla no hay que buscarla, ya la encontramos antes. Eso limita las búsquedas a 2, 3, 4 patas. Para las patas internas del patrón solo se revisan los picos o valles. Eso nos deja que solo se revisen en medio, 2 tercios y 3 cuartos de los momentos de los patrones. La última pata siempre se busca mediante velas, o sea, tenés que buscar todas las velas, porque no querés
perderte realmente el momento donde ocurre la reversa. Y tenés que el motor de búsqueda solo dispara 8 búsquedas en los matchers, y solo se recorren patrones cuyos rangos comiencen antes que la arribada. Como el matcher es un árbol, una lista ordenada, la inmensa mayoría de los patrones no se revisan en cada instancia, lo que hace que todo esto sea viable.